Buen día para todos. El día de hoy vamos a proceder a montar los circuitos en Multisim de nuestra segunda práctica del Laboratorio de Ingeniería Eléctrica. Para esto vamos a montar el circuito de divisor de voltaje, el cual consiste en una fuente DC de voltaje, dos resistencias en serie, ¿sí? Una de 100 y una de 150. La de 150 va por acá y la de 100 va por acá. ¿Ok? Eh, y unimos todo. Nos faltaría agregar la tierra, la cual pues iría acá. ¿Ok? Este sería nuestro circuito de divisor de voltaje. ¿Ok? Acá en el que nos indican es 175 voltios y pues así quedaría nuestro circuito de divisor de voltaje. ¿Ok? A este circuito le vamos a calcular la corriente que pasa, la cual sería la misma tanto para R1 y R2, ¿sí? Y vamos a hallar el voltaje en ambas resistencias. Listo, hice una pequeña corrección acá en los nombres para que no nos vayamos a confundir. R1 es la de 100 y R2 es la de 150 ohm. Ok, a este circuito vamos a agregar unos multímetros, ¿sí? Para calcular los voltajes y las corrientes, ¿sí? La corriente que pasa por acá. Entonces, este de voltaje lo vamos a conectar en el positivo y acá en el negativo. Lo mismo vamos a hacer con la resistencia R2, positivo y el negativo. Ahora, para el multímetro que va a medir la corriente, sí tiene que estar en serie, ¿sí? Para hallar el voltaje, pues tiene que estar en paralelo y para hallar la corriente, pues sí tiene que pasar por acá. ¿Ok? Acá vamos a proceder a configurar los multímetros de que estén para medir voltajes en corriente continua y bueno, ya con eso terminaríamos nuestro circuito y le podemos hallar los cálculos correspondientes a la práctica. En este caso, pues vamos a tener que el voltaje en R1 va a ser de 70 voltios y el voltaje en R2 es de 105 voltios. Y la corriente que pasa por todo el circuito, es decir, esta corriente pasa por 100 ohm y por 150 ohm, es de 700 miliamperios. Ok, a simple vista, pues podemos observar que la resistencia de mayor ohm, ¿sí? La que tiene mayor resistencia, tiene un mayor voltaje que la que tiene menor ohm. ¿Ok? Es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, ya con esto, pues finalizamos el circuito de divisor de voltaje. Nos piden hallar la resistencia equivalente. Para ello, vamos a pausar el circuito. Vamos a borrar esto de acá. Y lo que vamos a hacer es borrar nuestra fuente. ¿Sí? Vamos a dejar un multímetro, ¿sí? El cual lo podemos girar así y vamos a conectar cada parte para cerrar nuestro circuito. Ajá. Esto creo que se va y voy a agregar nuevamente la tierra. Okay. Ya quedaría así. Procedo a agregar a configurar mi onímetro para medir el valor de la resistencia equivalente y puedo proceder a darle play. Fíjense que a simple vista debería ser 250 ohm porque estas dos resistencias están en series. Procedo y efectivamente 250 ohm me marca. Fíjense que cuando voy a medir resistencia equivalente, este multímetro añade algo de corriente para poder medir esas dichas resistencias. Perfecto. Tomamos ese dato.
Esta sería nuestra resistencia equivalente. Listo, como terminamos de montar nuestro circuito de divisor de voltaje, procedemos a montar el de divisor de corriente. Para ello pues agregamos una fuente DC y en este caso vamos a agregar dos resistencias, ¿sí? Una de 100 y otra de 150, pero en este caso pues van a estar en paralelo. ¿Ok? Procedemos a unir nuestro circuito y agregamos la tierra. ¿Ok? Acá sería 87.5. ¿Ok? Y bueno, ese sería nuestro circuito divisor de corriente. ¿Por qué divisor de corriente? Porque bueno, la corriente se va a dividir para entrar por acá y para entrar para acá. Entonces vamos a observar qué es lo que sucede con esa corriente. Perfecto. Bueno, procedemos a colocar nuestros medidores para saber cuál es la corriente que pasa por acá, cuál es la corriente que pasa por acá y por acá. ¿Ok? Vamos a medir tomar esas medidas. ¿Vale? Ujú. Procedemos a conectar acá. Y este lo vamos a... Vale, acá. Este lo vamos a borrar. Vamos a conectar este directo a la fuente y acá. Fíjese que acá voy a calcular, ¿sí? En primera instancia, acá saliendo de la fuente voy a medir la corriente y acá voy a medir los voltajes. Perfecto. Y procedo a darle play, ¿sí? Voy a tener que mi corriente que pasa por acá va a ser de 1.458 amperios y por acá voy a tener 87.5 voltios y por acá voy a tener 87.5 voltios, ¿ok? Porque la corriente está o sea, la fuente de voltaje está en paralelo con la resistencia de 100 y con la resistencia de 150. ¿Qué es lo que va a cambiar acá? La corriente que va a pasar por R1 y la que va a pasar por R2. Bueno, ya que estamos por acá, ok, ya sabemos que la corriente por acá va a variar, ¿sí? Pero el voltaje es el mismo. Ok, ya estando acá, voy a cambiar este circuito para poder medir la corriente que pasa por acá y la que pasa por acá. Ok, voy a borrar este multímetro, borro acá y estos cables los voy a borrar, ¿sí? Para poder medir esas corrientes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir acá y este lo vamos a unir a este por acá. De acá vamos a unir mi circuito. Fíjese que ya puedo ver la resistencia que va a pasar, perdón, la corriente que va a pasar por acá y la corriente que va a pasar por acá. Vamos a colocar todos para medir corrientes y le vamos a dar play. ¿Ok? Fíjese que mi corriente, ¿verdad? Se va a dividir en ambas resistencias, pero ¿cómo lo va a hacer? Donde yo tengo menor resistencia, mayor va a ser la corriente que va a pasar por ahí. Y donde tengo mayor resistencia, pues la corriente va a ser menor. Es decir, la corriente siempre va a buscar irse por el lado donde tenga menor resistencia o menor obstáculo, por así decirlo. Se podría decir de esa manera. ¿Ok?
Estos valores los procedo a tomar ya que me los piden colocar en una tabla. Listo. Fíjese una cosa interesante que es que si sumamos ambas corrientes, me tiene que dar la corriente que me está dando la fuente, ¿sí? Fíjese que la corriente va por acá, ¿sí? Y se divide por acá y por acá. O sea, no desaparece. Es la suma de la que pasa por acá y la que pasa por acá va a ser la suma de la que viene de la fuente. Perfecto. Procedo a pausar mi circuito y me piden hallar la R equivalente. Para eso lo que voy a hacer es quitarme esta fuente de acá y voy a proceder a cerrar mi circuito. Vamos a organizarlo un poquito mejor. Este y bueno, por acá. Este se va, este lo procedo acá y acá procedo a agregar la tierra, ¿sí? Coloco esto en OM y bueno, ya estoy listo para hallar mi R equivalente. Mi R equivalente va a ser de 60 ohm, ¿ok? Esta es la R equivalente del circuito, ya que el R equivalente tiene una fórmula que es 1 entre R equivalente va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2, ¿sí? Entonces, pues el R equivalente va a ser menor que cualquiera de las dos resistencias. Fíjese algo interesante que si esta resistencia 2 fuera igual a la R1, ¿sí? Sería de 50 ohm. De hecho, lo podemos observar acá rapidito. Yo puedo modificar este valor y ustedes se van a dar cuenta que va a ser la mitad. Es decir, cuando yo tengo dos resistencias en paralelo del mismo valor, siempre va a ser el R equivalente la mitad del valor de cualquiera de las dos. Procedo a modificar esto otra vez y dejarlo acá. Listo. Fíjese algo interesante en este circuito. Yo dejé estos dos multímetros, ¿verdad? Para medir corriente. Entonces, fíjese que sale, eh, o sea, como si existiera una corriente. O sea, sí existe una corriente, pero es muy mínima, que es la que permite que este circuito pueda realmente medir la resistencia equivalente, ¿sí? Es un dato interesante que tenemos que tener en cuenta. Voy a proceder con el tercer circuito, ¿sí? Que me dicen que es para análisis de malla. Procedo a borrar esto, ¿sí? Y bueno, para este circuito voy a tener que este requiere de tres resistencias, ¿sí? Una fuente de una fuente resistencia de 100, resistencia de 150 y resistencia de 200. Ok, perfecto. Y bueno, una fuente de voltaje de 80 voltios. De 80 voltios que iría por acá. Ok. Procedo a colocarle el valor que es 80 voltios y procedo a unir mi circuito.
Este le conectamos acá y este lo conectamos acá. Dice que en este circuito parece que fuera un divisor de voltaje, pero no es un divisor de voltaje. Tenemos una resistencia de 100 ohm por acá que pues no deja que ese circuito sea divisor de voltaje y por lo tanto tampoco es divisor de corriente. Entonces vamos a proceder a estudiar este. Listo. Este es un circuito que vamos a analizar por mallas. Bueno, lo primero que me piden es el R equivalente. Para ello pues voy a eliminar esta fuente de acá y voy a agregar un multímetro que me permita calcular el R equivalente. Fíjese que en los cálculos para hallar el R equivalente, tendría que sumar R2 y R3 en paralelo y luego R1 con esas resistencias que me quedó de estas dos en serie. Y ese sería mi R equivalente. Fíjese que acá me va a dar que mi R equivalente es de 185.71 ohm. ¿Sí? Si yo calculo esta en paralelo con esta, me va a dar un valor y sumándolo con 100 me daría 185. ¿Ok? Eso es lo primero que me piden con este circuito de mallas. Listo. Ya hallé mi R equivalente. Ahora vuelvo y coloco mi fuente. Voy a eliminar este. Voy a colocar mi fuente. Mi fuente de voltaje. Esto con esto. Y bueno, ahí quedó mi circuito. Es con 80 volts. 100 ohm por acá, 150 y 200 ohm. Ok, a este circuito le voy a colocar multímetros para poder medir absolutamente todo. O sea, medir el voltaje que hay acá en esta resistencia, la corriente que pasa por acá. Todo esto lo voy a hacer mucho más. Voy a eliminar esto. Dios. Este lo voy a borrar. Listo, este lo voy a borrar. Este lo voy a bajar acá. Estos cables también los voy a borrar. Los estoy reacomodando para que pueda agregar todo lo que hay que medir. Ok. Este por acá. Voy a agregar la tierra. Que iría acá. Y bueno, empiezo a agregar mis multímetros. Esto lo voy a usar para medir los voltajes. Listo, procedo a calcular acá. Este me va a medir voltaje. Este me va a medir corriente. Este se va. Este me va a medir corriente. Este se va. Este por acá. Este es lo mismo. Me va a medir corriente. Este se va. Este por acá. Y este por acá. Okay, este va a medir voltaje. Este va a medir corriente. Este va a medir corriente. Este va a medir voltaje. Este va a medir corriente. Y este va a medir voltaje. ¿Ok? Y procedo a medir con mi multímetro, con mi circuito emulado, procedo a darle play. ¿Ok?
me va a dar que el voltaje de R1 va a ser de 43.07 voltios, 430,77 miliamperios, ¿sí? Para la resistencia R2 va a tener un voltaje de 36,92, 246,15 miliamperios, ¿sí? Y para la R3 voy a tener un voltaje de 3692.3, el cual es el mismo que R2, ¿sí? Fíjese porque están en paralelo. Y la corriente sí va a ser 184,615, que depende completamente de la resistencia. Podemos ver que la que pasa por R2 pues es mayor que la que pasa por R3, porque R3 tiene un valor mayor. Y bueno, procedemos a tomar todos los datos de mi circuito simulado. Bueno, ¿qué podemos concluir de los tres circuitos que vimos? Bueno, en divisor de voltaje, pues se cumple que la corriente que pasa por dos resistencias o más en serie, pues va a ser la misma, que el voltaje, pues sí va a variar, porque cada resistencia, pues es diferente, y que la corriente máxima que soporta una resistencia me la va a dar el fabricante, ¿sí? En divisor de corrientes que vamos a poder hallar que el voltaje de dos resistencias que están en paralelo pues va a ser igual y que si yo tengo una fuente de voltaje pues puedo hallar el voltaje de cada resistencia siempre y cuando pues sea un divisor de voltaje o divisor de corriente. Si no, pues tendría que analizarlo a través de mallas o un sistema de nodos para hallar esos voltajes y corrientes, ¿sí? Efectivamente, pues se cumplen las leyes de Kirchhoff y pues por último también me piden calcular una potencia, ¿sí? Me piden calcular la potencia de cada uno, ¿sí? Y al hacer ese cálculo podemos observar que la potencia que me da la fuente de voltaje va a ser igual a la potencia que consume cada uno de los elementos o de mis resistencias que conforma este circuito. Es decir, si yo calculo la potencia de mi R1, la sumo con mi potencia de R2 y con mi potencia de R3, me va a dar igual a la potencia que me genera la fuente de 80 voltios. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. La segunda práctica, la cual es leyes de Kirchhoff, divisor de corriente, divisor de voltaje y circuito en malla.